Buenas tardes a todos, tanto los aquí presentes como los compañeros, numerosos compañeros que nos consta que se han inscrito online y que van a seguir de forma telemática la ponencia. Tenemos esta tarde con nosotros a don José Antonio Baena Sierra, que es el magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torremolinos. José Antonio ha sido compañero de este colegio, se colegió en el año 92, especializándose en Derecho Civil y Penal. Estuvo en el turno de oficio de violencia sobre la mujer durante 5 años, ingresó en la carrera judicial como magistrado en 2011 y ha prestado servicio en los juzgados de primera instancia de Marbella y Palma de Mallorca hasta su destino actual, que como decimos es primera instancia número 4 de Torremolinos. Es doctor en Derecho, publicó la tesis denominada Las sanciones relativas al cursus públicos en el Código Teodosiano. Fue profesor asociado de la Universidad de Málaga en las materias de Derecho Romano, Constitucional, Laboral, Civil y Mercantil, codirector del Máster en Práctica Procesal de la Universidad de Málaga y de este colegio de abogados de Málaga entre 2014 y 2017. Es miembro del comité editorial de la revista de Derecho de Familia, Cuadernos de Derecho de Familia, y ha publicado numerosos artículos relacionados precisamente con el mundo, con la materia del derecho de consumo, derecho de familia, en varias revistas especializadas, y ha intervenido como ponente en diversos cursos y ponencias en toda España. También es un habitual, y por eso vuelvo a agradecer una vez más la disponibilidad siempre tan inmediata, no solo disponibilidad, sino la vocación. Se ve que es un magistrado con vocación docente. Yo lo resumiría así. Y además, por último, por si fuera poco, pues también ha publicado recientemente un libro de relatos cortos titulado 13 relatos, que además he tenido el placer de leerlo, como bien sabe José Antonio. De hecho, me comentaba que quiere depositar en el colegio, en la biblioteca, un ejemplar, y bueno, pues también tiene esa faceta, digamos, yo creo que como magistrado humanista, ¿vale? Dicho con palabras breves. Y bueno, siempre las ponencias en los que he podido presentarle anteriormente, pues tiene mucha claridad expositiva y seguro que va a ser muy ilustrativa, sobre todo con estas novedades muy relevantes, como seguramente casi todos podréis ya saber, en materia de el ejercicio de acciones de nulidad, acciones individuales, de condiciones generales de la contratación que ha introducido la reciente reforma. Pues sin más, José Antonio, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias al colegio por contar conmigo. Soy yo el que está honrado siempre de venir y, por supuesto, siempre que no tenga ningún otro compromiso, ninguna imposibilidad, siempre estaré encantado de venir porque, como se dice, compañeros, siempre compañeros. Fui abogado y esa vocación fueron 16 años y eso, quieras que no, compañero siempre. Y por eso tengo el placer de donar a los abogados de Málaga un ejemplar de mi libro. Entre pleito y pleito, quizá alguien se pase por la biblioteca y después de ver jurisprudencia y estar hasta arriba del pleito, estoy agotado, a ver, voy a distraerme un rato. Así que para el colegio, aquí está una copia para que quien quiera pues lo pueda leer. Y entrando en materia, bueno, la ponencia en principio puede ser breve o larga dependiendo digamos, de lo que queramos, cómo queramos enfocarla. Yo primero partiría de que las modificaciones solamente hay 3 artículos, hay alguno más, pero esta ley tiene mucha carga de profundidad, porque primero sabemos que esta ley, primero la parte que no
sí, me imagino que en otras ponencias ya se hablará, la parte de la organización de los tribunales. Yo recuerdo que cuando yo que empezaba en la carrera judicial, como juez sustituto en el año 2004, ya se hablaba de los tribunales de instancia y han tardado su tiempo, pero ya están aquí. Yo tengo claro que eso finalmente vaya a constituir un cambio sustancial, pero en fin, eso ya se verá. Imagino que otros compañeros que pasen por esta silla, pues ya os hablarán un poco de cómo se prevé. Yo todavía tengo muchas dudas. Me imagino que todo será para que trabajemos más y cobremos lo mismo o menos. Pero en fin, eso ya se verá. La segunda modificación viene por el lado procesal. El lado procesal ya hubo una modificación importante ya en la Ley 6/2013, donde la mayor parte de las reformas procesales de tipo, digamos, técnico ya se fueron introduciendo aquí, digamos, sobre todo el tema de juicios telemáticos. Yo puedo decir que ha tenido juicios conmigo, ya celebro el 80% de los juicios de manera telemática y funcionan bastante bien, con algunas excepciones. Los juicios de familia, por supuesto, entiendo que tienen que ser presenciales por los intereses en juego, exploraciones de menores, interrogatorios y determinados procedimientos, pero el 80% de la litigiosidad, tanto consumo, tráfico, derecho bancario, generalmente se pueden tramitar sin demasiadas dificultades de modo telemático, y yo lo utilizo bastante. Sé que hay otros compañeros que son más reacios, motivos técnicos no, pero yo lo utilizo bastante. Pero sobre todo lo que ha introducido esta ley es los llamados los MASC. Los MASC, que es una inicial un poco muy americana, es medios alternativos de solución de conflictos, que no son solamente la mediación, sino también otros más. Me imagino que mañana mi compañera de Torremolinos, Catalina Cadenas, que es una fuera de serie, ahora que no me escucha, de modo personalmente, pero sobre todo en este campo, es una autoridad y seguro que será una ponencia de las más interesantes. Y seguro que si yo pudiera, si tengo tiempo, me conectaré para escuchar lo que diga. Y realmente toda la modificación de la ley viene enfocada desde el punto de vista procesal en esta dirección. Me imagino que si habéis visto un poco por encima, se modifican ley civil, el enjuiciamiento civil, criminal, el enjuiciamiento criminal, contencioso y social, y siempre encaminada a la solución de conflictos, intentar evitar pleitos. Evitar pleitos. He escuchado alguna estimación por parte de las autoridades del gobierno y de la Comisión de Código, en fin, de la comisión que se ha llevado a cabo la elaboración de la ley y sus modificaciones, que esperan que la litigiosidad se reduzca en un 15 o un 20%. Yo no soy tan optimista. Pero en fin, espero que acierten, porque eso significará no que tengamos menos carga de trabajo. Para ustedes, los letrados, seguro que será más carga de trabajo, indudablemente. Pero siempre llegar a un acuerdo. Ya me decía a mí, en época de letrado, que mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Aunque eso no siempre es verdad, sobre todo en familia. ¿Por qué las introducciones en materia de familia, que en principio no tendrían por qué ser necesarias, teniendo en cuenta que las reformas vienen solución de conflictos, familia, en materia de consumo, no tendrían por qué ser hasta este cierto punto necesarias, pero se ha llegado a la conclusión de que los medios que se han puesto hasta ahora no han funcionado. Y es que si uno de los mayores problemas que tiene la Administración de Justicia, y todas las reformas en materia, digamos, orgánica vienen por ahí, es porque en los últimos 10, 12, 13, 15, 14 años, el derecho de consumo se ha puesto en el foco. Es decir, el caso Asís la sentencia de 9 de mayo de 2013 de las cláusulas suelo, pues la litigiosidad en materia de consumo ha subido de modo exponencial, con los mismos medios, los mismos juzgados, un poquito más, pero realmente la justicia no da más para más. La justicia orgánica, lo que son los tribunales, las costuras ya no dan para más. Entonces, intentar que los conflictos reconducirlos a la sede de la negociación, pues, hombre, es una buena intención. Veremos a ver si tiene recorrido. Ya hubo un intento anterior, y ahora hablaré un poquito sobre eso, en la Real Decreto Ley 1/2017, que yo recuerdo que hice la ponencia, me acuerdo que estaba Carlos en aquella ponencia, y ya expresábamos nuestras dudas de que aquello fuera a ir bien, y aquello no funcionó. Y de hecho la versión que vamos a ver, el artículo 439 bis, es bastante parecida al Real Decreto, diría, con alguna mejora que puede funcionar. También es cierto que y una cosa que he visto sobre todo en el artículo 438.5, en el que hablaremos ahora, es que el, el legislador, esta reforma lleva mucho tiempo detrás de ella. Tal es así que habla de las cláusulas suelo. Cuando cláusulas suelo creo que habrá 2 o 3, si es que queda ya alguna, después de tantos años, pero habla específicamente de cláusulas suelo, dejando fuera
otro tipo de cláusulas que son, que son objeto de impugnación. ¿Por qué esta reforma? Vamos a ver. Básicamente se trata de poner freno a los malos de la película. Aquí siempre hay un bueno, siempre hay un malo. Y los malos de la película son dos. Por un lado, los bancos. Los bancos son malísimos porque los bancos utilizan la negociación, o se entiende que utilizan primero porque siempre han luchado tenazmente defendiendo sus derechos. Podemos decir privilegios, pero yo diría más bien sus derechos, lo que tienen, porque tienen que, si la ley les otorga una ventaja, ¿por qué tienen que soltar? Desde ese punto de vista es legítimo, pero incluso evolucionando la jurisprudencia se han opuesto tenazmente, incluso en casos donde ya claramente dice, pues a ver, si yo he visto algunas audiencias previas, dice, no, por ejemplo, te impugnan, no, vamos a ver, los intereses moratorios, digo, pues miro yo al letrado, el letrado me mira diciendo, no tengo instrucciones, digo, no me voy a decir, técnicamente decir, es que me obligan, es que me obligan y tengo que decirlo por si acaso, que saben que no va a ningún recorrido. Entonces, por eso, por un lado, el banco ha utilizado los bancos han utilizado la ralentización de los procedimientos, el acceso, los recursos, hasta que la jurisprudencia se le ha caído encima, sobre todo del TJUE, que ha abierto mucho la mano, ha abierto bastante la mano, o habría, parece que ha vuelto ahora a cerrarla, en algunos aspectos. Entonces, desde el TJUE, el Tribunal Supremo, sobre todo a partir del año, la sentencia 9 de mayo de 2013, abriendo la mano, entonces ya, ante lo evidente, pues ya empezaron a cambiar de estrategia, pero no estrategia de que vamos a negociar, sino vamos a negociar de manera. Entonces los bancos son uno de los malos de la historia. Los otros malos son los abogados. Los abogados son malísimos, solo quieren cobrar costas. Los abogados no les importa a su cliente. El abogado lo único que quiere es, no quiere negociar, quiere su condena en costa, su condena en costa. Y que el cliente, si le retrasa o no, eso es irrelevante. Entonces, para las autoridades, los gobernantes, esos son los malos. Entonces vamos a darle a los dos. Es decir, por un lado vamos a obligar a los bancos a negociar bajo unas condiciones y a los abogados decimos que sepas que si no negocias no vas a tener costas. Entonces, bajo ese prisma, más o menos, ese prisma es el que enfoca a las autoridades. Un prisma que, por supuesto, todos sabemos aquí que es muy reduccionista y en la mayoría de las veces suele ser falso. Pero en cualquier caso, lo que es cierto es que la proliferación de pleitos exactamente iguales, de alguna manera había que buscar algún tipo de solución, bien intencionado, ¿no? Pero algún tipo de solución para ponerle escoto. Entonces, en este ámbito se ha aprovechado la ley orgánica no 2025 para introducir 3 artículos, concretamente 3 artículos. Hablábamos con Antonio diciendo, artículo tal, tal, y me falta uno. Dice, no, no, me falta uno. No, son el artículo 438.5 en sede de juicio verbal. Está puesto ahí porque de alguna parte hay que ponerlo, hay que decirlo, porque realmente el ámbito del juicio verbal se sobreentiende que para condiciones generales de la contratación de préstamo donde una de las partes consumidoras van a ir por el juicio verbal, sistemáticamente se ha colocado ahí, pero vamos, se podría haber colocado en otra parte general. Y el 439 bis, que establece el mecanismo. Después, la cláusula de cierre viene en la ley de condiciones generales de la contratación, el apartado 5 del artículo 19, que de un parrafito que era prácticamente una declaración institucional, se convierte en digamos, una cláusula de cierre para los casos en que después de una negociación, en teoría fructífera, donde ya las cartas están sobre la mesa, todavía hace falta ir a pleito. Entonces sí, hay que ir a pleito. Cuando todo está ya debería estar resuelto, entonces aquí va a haber consecuencias. Y se introducen 2 novedades importantes que son la introducción de los intereses moratorios, que ahora hablaremos un poquito de eso. Bueno, entonces, yo había hecho incluso una clasificación de cuáles son las condiciones generales que se han venido impugnando en sede de consumo. Yo había hecho, por ejemplo, intereses moratorios, cláusula suelo, compensación a aerolíneas por cancelaciones, retraso o pérdida o avería de equipaje, tarjetas revolving, SWAS, contrato multivisa, falta de transparencia, usura y otras como comisión de apertura, gastos hipotecarios, anatocismo, todo eso ha llegado a los tribunales hasta un punto que ya no da para más. De hecho, aquí una de las soluciones que se arbitró, que yo creo que fue el peor remedio que la enfermedad, fue los famosos tribunales BIS. Los famosos tribunales BIS para que se dedicaran únicamente a condiciones generales de la contratación, lo cual consiguió que todavía estamos viendo cláusula suelo del 20, cuando ya esa previsión se ha
ya se ha levantado, pero todavía seguimos viendo todavía este tipo de pleitos porque la acumulación fue tan grande. Yo el otro día, ahora estoy en la audiencia en la cuarta durante un breve tiempo y entonces he visto solamente el número de expediente 4.874 del 22. Digo, de madre, que es un medio de mi vida. Esto es, no sé, esto es como hacer churros uno y otro y otro y otro cuando realmente los pleitos cada uno debería tener su interés. Pero vamos, a esta acumulación se ponen dos juzgados, tres, cuatro jueces de refuerzo y al final, pues uno y otro, cuando realmente muchos pleitos son repetitivos, las condiciones son básicamente idénticas, negociación responsable y de buena fe podría llevarlas a audiencia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver cuáles son las modificaciones. Básicamente son dos. El artículo 339.5, que establece un requisito de procedibilidad, sin el cual la demanda no se admitirá. Realmente lo que se ha tomado como base es el contenido del Real Decreto Ley 1/2017, básicamente es muy parecido y lo que se ha hecho es intentar mejorarlo. Ahora ya no es una negociación voluntaria con condicionantes para el caso de incumplimiento, que era la redacción original de ese artículo, de esa norma, y ahora es un requisito de procedibilidad. Es decir, antes de ir a pleito, la parte demandante tiene que obligatoriamente presentar una reclamación extrajudicial al banco, algo que realmente era innecesario. Era innecesario porque yo no conozco ningún caso donde ningún letrado haya sido tan imprudente de presentar una reclamación directamente sin preguntarle primero al banco y decir, mire usted, es que no me la ha pedido, yo se lo hubiera dado por las buenas. Así que hasta de las que he visto, el letrado o letrada siempre ha hecho una reclamación extrajudicial. Con lo cual, ponerlo como requisito de procedibilidad, yo no lo considero necesario, pero tampoco sobra. No sobra sobre todo porque demuestra no la buena fe de la parte demandante, sino la que ha hecho la parte demandada ante ese requisito de negociación. Yo sí que he hecho en falta, un poquito más de apertura, por aclaración del artículo, y le voy a leer textualmente, dice, que lo ha leído, que lo podéis leer también en vuestra tablet, no se admitirá la demanda que tenga por objeto acciones de reclamación de devolución de cantidad indebidamente satisfecha por el consumidor en aplicación de determinadas cláusulas suelo. Si decir cláusula suelo significa esto de cuánto está escrito, o de cualquier otra cláusula que consideren abusivas contenida en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. Es decir, aquí solamente hipotecas, hipotecas. Y todo lo que tenga que ver con cláusulas suelo o hipotecas, claro. El ámbito es mucho más amplio, es decir, qué pasa con usura, por ejemplo, qué pasa con revolving, qué pasa, por ejemplo, estamos hablando de los swaps incluso, que es un contrato accesorio. Entonces, estamos dejando fuera otro tipo de contratos. Solamente el requisito de posibilidad se reduce exclusivamente a estas condiciones. Condiciones generales le da concesión en contratos de garantía, préstamos o, además dicen que préstamos o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. Inmobiliaria, sí. No es necesario, pues sí, yo lo entiendo, cuando queramos reclamar por un revolving, por ejemplo, o por una usura, si llegara el caso. Entonces, lo que dice es, no se admitirá cuando no se acompañe la demanda documento que justifique haber practicado al consumidor una reclamación previa extrajudicial a la persona física jurídica que realiza concesión de préstamos, con el fin de que reconozca expresamente el carácter abusivo de dichas cláusulas. Claro, aquí yo veo algunas carencias que quizás pueden ser incluso beneficiosas. Primero, ya hemos dicho que solamente estamos hablando de de contratos de hipotecas inmobiliarias, pero también solamente abusividad. Cuando estamos reclamando falta de transparencia, ¿qué pasa? Esto también abre el campo a las empresas que pueden acudir a la ley de condiciones generales de contratación y en teoría no les es aplicable. Pues estamos hablando de personas físicas jurídicas, fechas por el consumidor y solamente para consumidores. Las empresas que se busquen la vida, básicamente. Después, el artículo 439 bis abre, es un artículo largo, no voy a torturarles leyéndolo entero, pero sí voy a hacer un pequeño resumen. Lo que me decía es, el ámbito de la negociación, es decir, solamente necesario es devolución de cantidades, cláusula suelo, o otra que sea de hipoteca inmobiliaria, que sea abusiva, por lo cual, digo, todos los demás campos están fuera. ¿Por qué es necesario? Primero, primero es necesario porque es un requisito de procedibilidad, pero además eso puede tener consecuencias en materia de costas. Entrando un poco en cómo es el mecanismo, digo, no voy a torturarles leyéndole el artículo.
quien lleve tráfico, los letrados que lleven tráfico, les sonará un poquito la música del artículo 7 de la Ley 35/2015. Es decir, cómo es la oferta vinculante, se hace una oferta vinculante, se espera la respuesta, hay un plazo. El mecanismo es bastante similar y si se fijan es bastante parecido a los requisitos de la ley. Incluso hay un párrafo casi copiado literalmente del Real Decreto Ley 1/2017. Y la ventaja es que habla de plazos, cosa que en el Real Decreto no había. Había un plazo de 3 meses, aquí los plazos son de un mes. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente el letrado, entiende que el consumidor por sí mismo, pues, el letrado el despacho que le asesora, lanza su reclamación, su petición, donde pide la nulidad de determinadas cláusulas abusivas. Digamos, abusivas. Lo primero que tiene que hacer el banco o la entidad de crédito, primero, desglosar las cantidades. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Tiene que desglosar las cantidades. Esto es lo que le correspondería, incluyendo siempre los intereses. Esto le correspondería y al banco contesta. El banco, la entidad financiera contesta y puede contestar de varias maneras. Puede contestar, bien, acepta la nulidad y acepta, pues ya está, aquí está el dinero encima de la mesa, aquí para después, Gloria, un mes. El banco no contesta. Cuando pasa un mes, muchas gracias, me voy al juzgado. O el banco contesta de aquella manera, que suele ser relativamente habitual. Contesta citando, he visto algunas cartas de 5 folios donde dice, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Banco de España ha dicho, al final dice, bueno, ¿qué ha dicho el banco? No sé si ha dicho o no ha dicho, pero no ha dicho. Entonces, puede decir que eso ya, lo digo ya, no funciona. No funciona porque, hombre, porque hay que dar una respuesta clara. ¿Aceptas o no aceptas? Si aceptas, perfecto, aquí están mis condiciones. Acepto la nulidad y aquí está el dinero. O acepto la nulidad de esta y de esta no. Y siempre si se niega, no acepta la nulidad, tiene que decir por qué. Porque algo que ha sucedido hasta hace poco tiempo con el tema de la prescripción, de la prescripción de la acción de reducción de cantidades, que eso ya ha quedado resuelto por el Tribunal Supremo, dice, acepto la nulidad, pero no acepto las cantidades, o acepto hasta aquí porque entiendo que están prescritas. Totalmente legítimo, ¿eh? Y hasta que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, bueno, ahí estaba, es legítimo, pero es una respuesta. ¿No acepto o acepto esto? Entonces, no acepto, pues ahí se acaba la negociación. O acepto solamente estas cantidades. Si hay una oferta de cantidades que puede ser a la baja, entonces el, el consumidor puede decir lo acepto o no lo acepto. Si no lo acepta, se acaba la negociación y un pleito, y a pleito. Si acepta, entra el 19.5, el 19.5 entra en vigor. Hay algo que se me olvida, porque estoy hablando, me pasa siempre, hago un borrador y después no soy capaz de leerlo. Mm, Bueno, en cualquier caso ya lo veré. El banco si dice que ha de devolver cantidad y se acepta, perfecto. Tiene que pagar en un plazo de un mes. ¿Que no paga en un plazo de un mes? ¿Qué pasa? Hasta ahora no pasaba nada, ahora sí pasan cosas. Es decir, la ley establece 2 tipos de intereses moratorios, que son los 2 intereses moratorios que establece la ley, que es la ley 3/2004 para prevención de la protección de las actividades comerciales y protección de la morosidad, establece un interés de 8 puntos por encima del interés del Banco de España. Bien, tiene un plazo de un mes para depositar el dinero, si no lo deposita, a partir de ahí, aceptada la oferta, tiene que pagar ese interés moratorio. ¿Qué pasa? Si después de aceptar la oferta pasa ese mes y no paga el dinero y hay que ir a pleito, entra en vigor el 19.5, del cual voy a hablar ahora. 19.5, que introduce la disposición adicional 16ª de la ley orgánica, lo que dice que será vinculante cuando en los procedimientos donde se ejerciten acciones prometidas por consumidores y usuarios, donde tuviera base una cláusula declarada nula por jurisprudencia reiterada al Tribunal Supremo, condiciones generales de tratación o TJUE, el órgano judicial que condene a la restitución de cantidades al empresario impondrá de oficio un interés moratorio equivalente al interés legal del dinero incrementado en un 50% durante 2 años.
Y si pasados 2 años te hubiera pagado, el 20% de interés. ¿A qué le suena este tipo de interés? A quien lleve tráfico. Sí, ¿no? El 24 de contrato de seguro. Es decir, Mm. una vez que si el banco no contesta o después de contestar no pone el dinero en base a una cláusula que ya pacíficamente, ya todo el mundo sabe que esa cláusula no hay por dónde cogerla y que va a ser nula, y aún así obliga al consumidor a ir a pleito, de oficio tiene el interés moratorio, se ha pasado más de 2 años, del 20% o incrementado en un 50% desde el interés legal del dinero durante ese plazo de 2 años. También dice el 10 es decir, ¿a partir de cuándo? Que no entre, decir, no, es que desde la fecha de la demanda, no, la ley también dice, ¿desde cuándo, cómo se computa? Para evitar, y eso parece el legislador ha aprendido de la jurisprudencia. Y además dice, será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha de abono por los consumidores y usuarios de las cantidades que deban ser restituidas por el interés. La fecha de abono, es decir, por ejemplo, unos gastos hipotecarios. ¿Cuándo pagó el consumidor el dinero? Pues eso, desde la fecha que hizo el pago. ¿Cuándo, por ejemplo, una cláusula suelo? ¿Desde cuándo? Desde que hizo el pago. Es decir, la aplicación del 1303, en este caso, del Código Civil. Desde la fecha del pago. Será término final del cómputo de interés el día de total restitución de la cantidad debida por el empresario. Es decir, desde la fecha del pago hasta la fecha del cobro. No se puede decir, no, es que desde la fecha de la demanda, es desde no, desde la fecha del pago. ¿Vale? Y en este caso repite también lo que dice la ley del contrato de seguro, que no habrá lugar a la indemnización por mora del empresario cuando la falta de restitución debida por el empresario a los consumidores esté fundada en una causa justificada o que no le fuera imputable. Es decir, no hay que asustarse. Esto también lo pone la ley de contrato de seguro, artículo 28. Es decir, que no es imputable. Ahora, es verdad que esto los tribunales lo venimos aplicando, lo viene aplicando porque dice el Tribunal Supremo, con criterio muy restrictivo. Es decir, es que está justificada, vamos a ver, por ejemplo, un cambio de doctrina del Tribunal del TJUE, eso podía justificar. Aunque después, frente a esto, en sede de costas, tenemos también el principio de efectividad a la hora de aplicar el criterio del vencimiento o incluso con estimaciones parciales de la demanda, pero estamos hablando de intereses. De intereses es cuando la causa es justificable. Y en este caso no se aplica el 1108 del Código Civil ni el 576 de la Ley 1/2000. También es repetición de lo que dice la Ley del Contrato de Seguro. Es decir, tenemos 3 momentos. En primer lugar, y siempre circunscrito a cláusulas abusivas y préstamos y créditos en sede de préstamo o crédito de hipoteca inmobiliaria. El resto de casos, en principio, no es preceptivo, aunque tampoco está prohibido, pero no es preceptivo. En primer momento, el consumidor presenta su reclamación extrajudicial. No tiene, eso es importante, no tiene por qué haber hecho el desglose de cantidades, simplemente pedir una unidad de restitución de cantidades. No se le exige que haga el cálculo. El cálculo tiene que hacer el banco. Porque el paso siguiente es que el banco acepte o no, tiene que hacer el desglose. En caso de que fuera aceptada, sería X más los intereses, tanto. Esta es la cantidad sobre la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque después tenemos otra cuestión en materia, en sede de los juicios verbales por este tipo de reclamaciones. ¿Qué pasa con la cuantificación de la demanda a efectos de costas? Cuando la cuantía es indeterminada, no es indeterminada, no, ya tenemos la cuantía, sabemos que los intereses son tanto, si ya tenemos cuantificación de la cuantía. Eso también para los despachos que buscan solamente las costas, las 1.800, sobre la base de 1.800 euros de cuantía indeterminada, no, ya tenemos cuantía. ¿Que son 1.000 euros? Pues la cuantía si ya tenemos una cuantificación a la hora de que aquí vamos a ponerle coto a todo el mundo, al menos es lo que pretende la ley. Entonces, el banco lo primero que hace es hacer el desglose y tiene obligación de contestar. Bueno, no tiene obligación de contestar. No contestar tiene consecuencias. ¿Que entiende cláusula? Aquí está, efectivamente, la cláusula es nula y está la cantidad de devolver. Opción A. ¿El consumidor está de acuerdo? Venga, pagar. Plazo de 30 días. No ha pagado en 30 días, intereses de 8 puntos por encima del interés legal del dinero. ¿Que hay que ir a pleito todavía o renegándose en base a que la cláusula suelo es eficaz y válida y el Tribunal Supremo la admitió en el siglo XVII? Pues entonces, el 20%, hasta un 20%. Opción B, el banco no contesta. ¿Vale? Va a pasar el plazo de un mes, no lo ha acreditado, vete a pleito. Que se trata de una cláusula de una cláusula suelo y todavía te estás oponiendo tal, te arriesga un 20%, te arriesga a un 20%, hasta un 20%.
El dinero se dice el 20% es legal del dinero incrementar un 50% durante 2 años y después el banco no va a tardar tanto. Opción C, el banco dice, sí, pero no, pero estoy de acuerdo en esto, pero esto sí, pero esto no. Una opción, bueno, puede empezar una negociación que dura 30 días. Es importante, y eso ya es lo que se me había olvidado decir, que durante ese tiempo de negociación no se puede hacer ninguna otra negociación ni judicial ni extrajudicial. Y el tiempo separa el reloj. Esos 30 días el reloj se para. Para unos y para otros. Es decir, el banco tampoco va a poner una ejecución hipotecaria durante ese plazo. También sería a los efectos de costa, digamos, digamos, abuso de la administración de justicia. Pero eso ya creo que habrá otros compañeros que hablen sobre esto. El reloj se pone a cero y empieza una negociación. Tira floja, oye, es más, es menos, esto, vamos a hacer una innovación y demás. En fin. Termina el plazo de un mes y no se ha llegado a un acuerdo. El pleito ya quedará y aquí cada uno defienda su suerte. Siempre el banco tiene la amenaza de que si se trata de una cláusula que ya ha quedado perfectamente clara que es nula, te digo, TJUE, Tribunal Supremo, o incluso que esté escrita en el registro de condiciones generales de la contratación, se arriesga a que le metan los intereses moratorios, que estamos hablando desde que se hizo el pago. Y si estamos hablando que estamos en una hipoteca del 2004 y el alquiler de todos los intereses del 7%, un 8% del año desde que se hizo el pago, vamos a ver que estamos hablando de una cantidad. Así que es bastante disuasorio. Yo tengo esperanzas en que en que esto tenga recorrido, pero también es verdad que el ámbito está tan reducido que solamente a créditos o préstamos de naturaleza con garantía inmobiliaria, yo no sé, desde este sillón, yo no sé cómo estará la litigiosidad, pero veo que el ámbito cada vez es más reducido. Ya se han reducido las cláusulas suelo, el, el, como la falta de transparencia no puede entrar, también el tema de los gastos, las comisiones de apertura ya se han analizado, también se ha analizado el impuesto de transmisiones patrimoniales, también se ha analizado. Va quedando poco ámbito para la aplicación de esta ley, pero en fin, la imaginación es libre y seguramente los despachos especializados pueden estar dándole vueltas a donde pueden, porque es que es verdad que si uno analiza los contratos actuales que presentan los bancos del año, no tiene nada que ver. Podrá ser posición dominante, no puede ser, pero vamos, no será por falta de información, porque falta de información, vamos, va a sobrar y hacen bien porque realmente la falta de información y la falta de opciones para el consumidor desde una posición dominante es la que les ha hecho o la que nos ha llevado a este derivado durante todos estos años. Y quizá como una última cuestión, también decir que si después, como consecuencia de la negociación, porque pudiera pasar, que de hecho ha sucedido con las cláusulas suelo, una innovación donde se anula el suelo, pero se pone un interés más alto, en fin, hay una negociación sin entrar a valorar la posición dominante o no, si hay una negociación y finalmente hay un acuerdo, los gastos, lo que prevé la ley es que los gastos sean los mínimos. Es decir, si no recuerdo mal, estoy buscando el artículo en cuestión, aquí, en el 439 bis, la formalización de la escritura pública y la inscripción registral que en su caso pudiera derivarse del acuerdo, es decir, la inscripción y la escritura, en el caso de que estamos hablando de créditos inmobiliarios, puede ser necesaria una nueva escritura, devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes de manera respectiva a un documento sin cuantía, es decir, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y una inscripción mínima cualquiera que sea la base. Es decir, lo que quiere dice, ya que se haga una negociación, que los impuestos no se lo lleven todo. Entonces, procurar que los gastos sean los mínimos. Es una previsión que no existía en el Real Decreto anterior y realmente puede ayudar bastante. Esto en relación a estos artículos. ¿Hay alguna norma más? Ya que he puesto a mirar, bichear, hay una cuestión más que puede ser relevante. Por ejemplo, la disposición adicional séptima llama rúbrica litigios en materia de consumo. Es decir, ¿cuándo se tiende a realizar la negociación con o sin éxito? Hay que leérsela. Pero en este tipo en los litigios que se ejerciten acciones individuales promovidas individuales por consumidores y usuarios, cualquiera sea su clase, se tendrá cumplido el requisito por la reclamación extrajudicial sin haber obtenido respuesta, ya se entiende que cumplido el requisito. O cuando la misma no sea satisfactoria y sin perjuicio de poder acudir a los medios, a los medios de alternativa de solución de controversia. También, y eso es interesante,
mediante las reclamaciones presentadas por el usuario en los servicios financieros ante el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los términos establecidos en los artículos 30 de la Ley 40/2002. 2002. ¿Por qué? Porque en este tipo de... yo no lo veo tanto, pero antes sí lo veía, que antes de acudir antes de acudir a la vía judicial se iba al servicio del Banco de España. El Banco de España hace un procedimiento contradictorio, es decir, dará la opinión que tenga que dar, pero siempre da trámite de audiencia a la parte, digamos, al banco o a la entidad financiera para que conteste lo que tenga por contestar. Entonces, como es un procedimiento contradictorio donde se hace la reclamación a un tercero, pero ese da trámite a la parte que tiene para que alegue si está de acuerdo o no está de acuerdo, que haga alegaciones, se entiende que con ese requisito también está cumplido. Disposición adicional séptima. Después, la disposición adicional novena, ¿a qué es aplicable? Las previsiones recogidas en la presente ley, y se entiende que las que estamos hablando hoy también, serán aplicables solamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor. Que se puede, he estado ante la ponencia de la compañera anterior, por cierto, felicitarla, que si está por aquí ha sido muy brillante, desde mi punto de vista. También le decía lo siguiente, dice, ¿se puede aplicar a los anteriores? Bueno, lo que abunda no daña, no es obligatorio, pero se puede aplicar si las dos partes están de acuerdo. No es imperativo, pero se puede hacer. Pero solamente a los procedimientos posteriores a la entrada en vigor, que ¿cuándo entra en vigor? Al día 3 de abril del año 2025. Y lo que he dicho, el apartado 2 de la disposición transitoria novena dice, en los procedimientos judiciales en curso, a entrar en vigor esta ley, las partes de común acuerdo se podrán someter a cualquier medida adecuada de solución de controversias y también en este tipo de procedimientos. Y de ella, entrando quizá en cuestiones más concretas, también de consumidores, pero que no son exclusivamente, no son tan generales y tienen que ver con derecho bancario, tenemos las disposiciones adicionales 19 y 20, que viene referida a los contratos sometidos a la ley 42/98 de venta de... no me acuerdo cómo se llama. A plazo. No a plazo, sino arrendamiento por turno de bienes inmuebles. Ajá. Es decir, la multipropiedad de toda la vida, Time sharing. el time sharing. Sí. Entonces, todavía hay muchos procedimientos donde hay ciudadanos, generalmente extranjeros, que después de 20 o 25 años piden la nulidad del contrato porque no cumple las condiciones de la ley cuando está en vigor, que era la ley 42/1998. La ley 4/2012 establece unos periodos de prescripción de la reclamación, pero son siempre a las posteriores o las que se han adaptado. Entonces, lo que viene a decir, para evitar que nos podamos ver dentro de 30 años con una nulidad de una multipropiedad, que establece un plazo de prescripción de 5 años desde la entrada en vigor de la ley y a partir de ahí se entiende que están convalidados todos los contratos por muy irregulares o ilegales o nulos que pudieran ser. Y después, en la disposición final 27ª en materia de reclamaciones aerolíneas, que creo que de ahí Antonio puede decir algo sabe de esto. Antonio. Viene a decir que una de las medidas que era frecuente era pedir, dirigir una reclamación, no una reclamación, sino a la autoridad, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para que opinara sobre sobre la posible incumplimiento por parte de la aerolínea a la hora de obtener una reclamación del reglamento de la Unión Europea. Entonces, lo que pretende la ley, todavía no lo ha hecho, pero dice que lo hará en un plazo corto, es colocar a la autoridad, a la AESA, llamarla así, como autoridad mediadora. Es decir, para la solución de conflictos, la AESA podrá ser mediadora de conflictos en materia de aerolíneas. No está todavía, pero la ley tiene esta previsión. Y ya para concluir, decir que la entrada en vigor es el día 3 de abril, es decir, 3 meses después de la entrada en vigor del Boletín Oficial del Estado. Ya a modo de conclusión y para no cansarnos mucho, decir, vamos a ver, la ley viene poco tarde, la ley tiene buenas intenciones, ha aprendido de los errores de la Real Decreto Ley 1/2017 que no funcionó sobre todo por la parte bancaria porque no había sanciones y no pasaba nada si realmente la negociación no iba a buen puerto, pero quizá viene un poco tarde, porque esta ley hubiera sido necesaria, esta reforma hubiera sido necesaria hace 5 años. Nos hubiéramos ahorrado todos
diría millones de pleitos, pero vamos, muchísimos pleitos, porque sentar a las partes sobre unas sanciones para ambas, sanciones tanto para el que reclama de manera infundada o reclama con mala fe, como al que no quiere pagar o no quiere devolver también con mala fe, nos hubiéramos ahorrado quizás muchos pleitos. Porque, y eso no lo he dicho, porque realmente quizás eso lo va a dar en otra ponencia, en materia de costas hay también reformas importantes. A la hora de tener en cuenta las condenas en costas, el criterio de vencimiento se suaviza, es decir, puede la parte, el, digamos, el comportamiento durante el periodo negociador puede ser tenido en cuenta por parte del órgano judicial a la hora de imponer las costas, hablar de la temeridad o hacer una rebaja. Es decir, que eso, en materia de costas, quizá va a ser el próximo litigio, vamos a tener un incidente de costas. Pero hubiera sido preferible. ¿Puede funcionar la ley? Creo que viene un poco tarde, pero buena intención tiene. Así que deseamos lo mejor y muchísima suerte. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí. Sí, me ha parecido que ha saltado una cosa y me quedo con la gana. Estaba diciendo había tres momentos. Estamos hablando del momento de la organización previa y ahora como para establecer distintas situaciones. No se pone el momento segundo y el momento tercero. Sí, es posible que tenga razón. Vamos, el momento, los he dicho, aunque no lo he dicho quizá en el orden. El momento primero, negociación. La parte acreedora, el consumidor, presenta su reclamación, es el primer momento. Momento dos, el banco. Ahora la pelota está en el tejado del banco. El banco siempre tiene que presentar la liquidación, más sus intereses. Eso de entrada, pase lo que pase. Y el banco tiene tres opciones: contestar, no contestar o contestar completamente, allanándose completamente, no contestar, o contestar en el sentido de que no, de que está de acuerdo en todo, en parte, se discute. Tercer momento, el consumidor tiene que aceptar. Claro, el consumidor, si se hace una contraoferta, tiene que decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, a partir de ese tercer momento, que es el consumidor está de acuerdo, se cierra el procedimiento y a pagar. ¿No está de acuerdo? Pues el consumidor puede acudir directamente ya a los tribunales. ¿Hay acuerdo pero el consumidor, pero no se le paga? El consumidor puede acudir a los tribunales. Entonces, esos son los tres momentos. Primero, el consumidor presenta su reclamación. El banco presenta su contraoferta o no la presenta. Y entonces el consumidor tiene que aceptar. A partir de ahí, la conducta que se haya mantenido tiene consecuencias si realmente las partes van a pleito. Por ejemplo, estamos viendo ahora que hay después de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre gastos hipotecarios, la negociación podía ser perfectamente posible porque se presentó la reclamación extrajudicial, el banco contestó o no contestó, y ahora hay demanda y el banco se allana. Hombre, un allanamiento después de haber recibido la reclamación previa, eso tiene consecuencias. Tienes el 395, que habla de la mala fe procesal, que eso ya estaba. Pero hablar de mala fe o no mala fe, eso también pasaba, por ejemplo, en tema de aerolíneas. Se hacía la reclamación a la aerolínea para obtener la compensación del reglamento de la Unión Europea, o del C, de la Comunidad Europea, porque todavía era UE, era C. El banco no contestaba que no, después iba a presentar la reclamación y había allanamiento. Digo, hombre, es un pleito totalmente inútil. Entonces, ahí sí he visto yo mucho condena con mala fe, pero claro, estamos hablando de cantidades muy pequeñas, 250, 300 euros, donde, digamos, en las costas prácticamente no son importantes. Cuando el pleito sea de mayor enjundia, veremos a ver lo que pasa. Yo creo que, de momento, lo que queda abierto en tema de negociación hipotecaria es, a mí se me ocurre, qué va a pasar con el IRPH, el impuesto IRPH. No sé, me imagino que todos aquí saben lo que es el IRPH, también por si alguien no sabe, es un impuesto, un índice que se aplica en vez del Euribor. Se puede aplicar porque está publicado en el Banco de España, que estaba IRPH, que es bancos, cajas y entidades. Ahora dos se han quedado dos se han anulado y ahora queda vivo un tercero. Y entonces todavía no está claro cuál es la posición del TJUE. El TJUE, una sentencia muy reciente del mes pasado,
pero la cuestión no la veo yo completamente cerrada. Veo poco recorrido, pero también parecía imposible levantar, levantar la comisión de apertura o las cláusulas, parecía imposible y bueno, quién sabe, todavía no sabemos cómo va a evolucionar, qué va a hacer el Tribunal Supremo, si va a haber más cuestiones, más cuestiones prejudiciales o veremos a ver qué pasa. Es verdad que el ámbito se está cerrando y que está, lo he dicho antes, yo creo que esto llega un poco tarde, pero bueno, queremos saber. ¿Alguna otra pregunta? El micro así lo oyen los compañeros que están asistiendo online. Un momento, por favor, con el micro mejor. Ahí. Sí, el requerimiento previo que tendría que hacer el consumidor a la entidad bancaria puede ser genérico o tiene que llevar a una liquidación. No. Precisamente puede ser, hombre, si lleva liquidación, lo que abunda no daña, pero puede ser genérico. Simplemente decir, pido la unidad de esta cláusula y la devolución de cantidades. Es el banco el que tiene que liquidar, porque el banco se supone que es el que tiene la mayor información. El banco puede darle una tecla y le saca el histórico y puede hacer las simulaciones que quiera. El consumidor posiblemente no lo tenga tan sencillo. Entonces, porque además, si hay una cláusula viva, puede continuar generándose más cantidades a devolver. Entonces, el consumidor en principio, según la ley, no le exige. La ley no le exige que haga liquidación. Además, yo entiendo que no, porque, y es mi interpretación, porque si no, ¿por qué se exige que el banco haga la liquidación antes de nada? Si primero liquida, no, hace el desglose, de entrada. Haga lo que haga de entrada, lo primero que te hace el desglose. Si usted, según, por ejemplo, una contestación típica que yo me imagino de un banco, según su reclamación, usted tiene la nulidad de la cláusula tal. En teoría, la cantidad a devolver sería X. No se la devolvemos porque entiendo que bla, 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 bla. Está, en su derecho está. Y después, pues, para eso están los tribunales con las consecuencias, dependiendo en base a qué es la oposición y si tiene más o menos peso. Pero en principio yo creo que, hombre, decir, en nulidad y devolución de cantidades, hombre, habría que currárselo un poquito más. Eso es una opinión particular. Pero bueno, lo que dice la ley es pedir la nulidad y la devolución de cantidades y cuanta más información dé, pues mejor. Por ejemplo, decir el préstamo hipotecario, desde la fecha qué índice, qué cantidades se pagaron. Por ejemplo, estamos hablando de una devolución de gastos. Por ejemplo, se pagaron tal cantidad, aportar las facturas, puede ser, o no aportarla, puede decir las cantidades que son. Cuanta más información, mejor, pero la exigencia de que haga la liquidación al consumidor no es el que tiene que hacerla la entidad financiera. Y concretamente en el tema de los gastos, imagínense que yo reclamo un gasto y la entidad bancaria me contesta, pues mire, ya es que ha transcurrido 15 años y yo no tengo obligación de guardar ninguna documentación tipo factura, registro, notaría. ¿Entiende usted que esa sería una respuesta razonable? Eso sería una respuesta razonable. Una cosa que sea razonable y otra cosa que sea razonable. Razonable está porque da motivos. Razonable, eso es opinable. Pero generalmente en este tipo de situaciones, el que ha hecho el pago es el que tiene que saber cuánto es. Por ejemplo, y siempre hay copia. Por ejemplo, el banco puede, si no ha hecho el pago en el banco, obviamente no tiene por qué tener la factura. Pero si se ha hecho un gasto notarial, en notaría, ahí, si algo se guarda siempre, son los protocolos notariales. Entonces, en notaría sí que está, se pueden conseguir. Los gastos de registro, el registro puede otorgar una copia. En principio, concretamente en esa cláusula, porque no es una cláusula donde el banco cobre, sino es una cláusula donde el banco no ha cobrado. Simplemente se ha ahorrado el dinero. Entonces, concretamente en este caso, el consumidor deberá aportar la documentación necesaria para decir que devuélveme las cantidades. Vale, se la devuelvo. Dígame usted cuánto es. Gracias. ¿Alguna otra cuestión, duda o interpretación? Bueno, pues damos por concluida la ponencia. Una vez más. Gracias al colegio por... Gracias a eso, a la disposición y a la claridad y insisto, a la vocación. ¿Vale? Se nota que me gusta mucho hablar. Otra cosa que lo que diga tenga sentido. Pero vamos. Y bueno, dice que me gusta escucharme. Que me gusta escucharme. A lo mejor es verdad. Bueno, pues gracias a todos por la asistencia y también a los compañeros que han asistido online. Gracias.